Vean eso. Veía sus comentarios y creo que sí, es un análisis rudo, pero creo que es un análisis que despierta conciencias, que cada quien se genere su criterio, pero creo que la gente exactamente eso es a lo que tenemos que llegar, a generarnos un criterio. Estamos, y miren que a veces nos queremos salir de la realidad un poco porque vemos que las noticias son muy a veces deprimentes, nos frustran, nos enojan, cuando por ejemplo estamos tan esperanzados aquí en México, ¿no? Estábamos súper esperanzados con un tema de la reforma electoral o la reforma eléctrica y vemos que no sale, nos frustramos, nos enojamos y buscamos una manera de fugarnos, sí, pero que esa fuga no se convierta en manipulación, no nos dejemos manipular. Creo que México está llegando a este despertar de decir, a ver, porque tampoco es como que, ya llegamos, vamos avanzados comparado con otros países, pero no es como que, ya llegamos y listo. Estamos en ese proceso de despertar, de generarnos un criterio propio, de tener nuestras propias opiniones y que no sean otras voces las que están en nuestras cabezas, las que no son las que nos están llevando a pensar como quieren los medios, los publicistas, los de marketing, las películas, las industrias, porque todo se mueve con dinero. Entonces, prácticamente pensar por nosotros mismos y generarnos un criterio propio nos está saliendo muy caro porque nos dejamos llevar por estas filias consumistas, que no está mal comprarnos lo que nos gusta y demás, no está mal consumir porque estamos dentro de un sistema económico. Lo que está mal es dejarnos comprar la mente. Así que, pues ahí ustedes ya escucharon a Daniel Stulin, que obviamente tiene opiniones bastante fuertes, pero aquí hacemos un equilibrio y que ustedes se generen su propio criterio. Y bueno, antes de entrar a temas todavía más escabrosones, fíjense que creo que sí vale la pena que hagamos una pequeña pausa en todo lo que tiene que ver con la ministra Yasmín Esquivel. Porque obviamente, ¿no? Obviamente estamos ante una situación en donde pues la ministra, ¿no? Ya quiere en su cabeza. Y no por el hecho de señalar, y lo seguiré llamando porque está bajo investigación, el presunto plagio quiere decir que vamos a dejar de señalar toda esta serie de golpeteos convenientes para un grupo de personas que evidentemente lo que quieren es que no llegue alguien que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que el decir una cosa no hace que la otra deje de pasar. Y a esto es a lo que quería llegar, porque obviamente lo puse en los comentarios en mis redes sociales, justo dije, ¿no? Creo que es muy prudente señalar, si me quejé del plagio de Peña, no me voy a quedar callada con lo que está pasando con la ministra Esquivel, pero también creo que es importante que no se nos olvide que esto sí viene con motivos políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, obviamente, y aquí sí quiero dejar esta parte también clara, el presidente, uno, se posicionó por estar de acuerdo con la resolución a la que llegué en la máxima casa de estudios una vez que complete la investigación por el caso de plagio. Dos, el presidente dice que respeta la independencia del Poder Judicial y que empiezan a suponer que todo esto es un tema de suposición, que la ministra Esquivel es una propuesta de él para la presidencia, que eso es lo que también a mí me sorprendió. Evidentemente la molestia de la ministra Yasmín es que el presidente la propuso para que formara parte de la Suprema Corte, ¿sí? Eso es cierto. Pero quiero recordarles que quienes votan por la resolución definitiva son en este caso los senadores. Entonces, sí, pero el presidente mandó 3 propuestas. Ellos eligieron a Yasmín Esquivel para que fuera la ministra de la Suprema Corte y así lo han hecho con todas las propuestas que manda el presidente. Pero ahora, dentro de la presidencia de la Suprema Corte, el presidente no propuso a nadie. Ese no es un poder que tenga el presidente. El presidente solamente los nombra para que lleguen. Los procedimientos internos de cómo se van a organizar y a quién van a elegir para que los organice, valga mi redundancia, en ya el Poder Judicial, es un proceso interno que deciden ellos. Pero aquí es en donde empiezan todos a decir, no es que el presidente defendió capa y espada, no. El presidente dijo que se investigara qué es lo que pasó con el plagio, que se investigue plagio de quién fue y que también señala el golpeteo político porque evidentemente él propuso a una terna y de esa terna salió Yasmín Esquivel. Entonces se vienen moviendo todas estas cosas
por temas políticos. Pero lo curioso acá es que sí, a Yasmín Esquivel en 40 años de trayectoria judicial nunca le habían cerrado el tema de la tesis hasta este momento. Vamos a ver, escuchar cómo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera este tema de la ministra Esquivel para que ustedes no pierdan detalle, porque señalar el tema del plagio no quiere decir que no se nos olvide, o más bien no quiere decir que se nos vaya a olvidar, que también es un tema político. Respetuosos de la independencia del Poder Judicial. Pero ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica. Ella defendió la postura nuestra. Y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los transas, de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores? O como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos. A ese quieren de presidente. Pero qué bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare, y ojalá y lo haga pronto. Ahora, ¿quién es el ministro más rico de la Corte? Si no estoy mal, se refieren a Ortiz Mena. Ortiz Mena, si no estoy mal, estuvo relacionado con, bueno, su papá, si no estoy mal, fue secretario de Hacienda entre el 70, por ahí, por los 70, si no estoy mal. Él, pues, es un personaje del cual se habla muy poco. Estuvo en la famosa boda maldita, ¿no? Es muy interesante porque no todos los personajes llegaron a la famosísima boda maldita de Juan Collado,
¿Por qué boda maldita? Porque prácticamente todos los presentes estuvieron o bajo investigación o están presos y demás, ¿no? Incluso la famosa boda maldita es la que terminó por arruinar al propio Juan Collado, ¿no? A esa boda maldita nos referimos, ¿no? Según, y también leo y me puse a leer varias columnas, les voy a poner quién es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que este sería el ministro más rico de todos. Es también un ministro que ha votado en muchas circunstancias en contra de proyectos de la 4T, ha defendido también a uno que otro. Aquí está, ese es Ortiz Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es el ministro al que nos estamos refiriendo, que él sería el ministro más rico. Prácticamente es una persona que ha sido señalada por estar en contra de muchas otras cosas de la 4T. Él particularmente estuvo, como les digo, en la famosa boda maldita, en la que estuvo Julio Iglesias, la hija de Juan Collado, etcétera, y aquí muchos incluso señalan que es el que pudo estar detrás de revelar este supuesto presunto plagio en el caso de Yasmín Esquivel, porque obviamente ya con la llegada de 4 personas que fueron postuladas o que fueron, o que se inclinan más a la 4T, pudiera llegarse a inclinar un poco el voto porque los demás están divididos porque también quieren ser presidentes de la Suprema Corte. Entonces, este es el ministro al que se pudiera referir el presidente, que mejor quiso no decir nombres, pero que ya los medios de comunicación se pusieron a hacer lo suyo, nosotros nos pusimos a hacer lo nuestro. Tiene el hecho de que lo hayan invitado a la famosa boda maldita, pues imagínense de qué estamos hablando, ¿no? Cualquier persona hubiera sido invitada a esa boda y muchos, si no es que casi todos de los que fueron invitados salieron en la famosa foto de la boda maldita, que es la de la hija de Juan Collado, están bajo algún tipo de investigación por algún tipo de temas de desvío de recursos, etcétera. Es más, cuando llegan a esta boda maldita, hubo 2 personajes en particular de la Suprema Corte, Ortiz Mena y quien habría sido el ministro que protegió prácticamente a todos los Peña Nieto y a los priistas y demás, ¿no? Que esa es la otra, que lamentablemente pues tenemos a muchas personas que no se acuerdan de Medina Mora, ¿no? Medina Mora fue el otro ministro de la Suprema Corte que protegió a todos los personajes relacionados con Peña Nieto, amparó al gabinete de Peña Nieto por las investigaciones de la Operación Zafiro, terminó fugado, después la fiscalía no le logra imputar los delitos, termina perdonado prácticamente ya, como si nada, está Medina Mora, y Medina Mora también estuvo en esa famosa boda de la hija de Juan Collado, la boda maldita, en donde también estuvo Ortiz Mena. Entonces, todo nos hace hilar que al que se refieren es a esta persona que ustedes están viendo en pantalla, que es ministro de la Suprema Corte y está buscando ser presidente de la Corte, así como también presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, bueno, hace estas declaraciones el presidente, dice, somos nosotros muy respetuosos, pero asumen que Yasmín Esquivel es nuestra candidata porque pues ella ha sido muy consecuente con sus votaciones a favor de la legalidad. Eso es algo que obviamente no ha gustado a aquellos que respaldan un poco más a Ortiz Mena. Ahora, ¿qué es lo que empieza a decir la oposición? Porque Yasmín, ahorita les voy a leer la carta que publicó Yasmín Esquivel, pero antes de la carta quiero que ustedes vean un poquito del por qué digo que los panistas quieren la cabeza de Yasmín Esquivel. Primero, Miguel Alfonso Mesa, que es consultor estratégico, estudiante de Derecho en la ITAM, denunció a Yasmín Esquivel, para empezar, ¿no? Vamos por partes. Miguel Alonso Mesa, dice que presenta una denuncia por plagio en contra de la ministra Esquivel. El primero que debe resolver sobre la procedencia de la denuncia es el todavía presidente Arturo Saldívar. Después, el caso debe de ser votado por el Pleno de la Suprema Corte. Aquí, él presenta su queja, la hace a través de la página de denuncias de responsabilidades administrativas y viene toda la explicación constitucional del por qué sí entra o procede, ¿no? Dice que presenta la denuncia a mediodía y que todavía no recibe ningún tipo de comunicación por parte de la Suprema Corte, que él sabe que el sistema es deficiente, pues no arroja ningún acuse
de recibo ni folio, a diferencia de la Secretaría de la Función Pública, que cuando metes una denuncia digital te arroja un folio. Ahora, el caso que no reciba respuesta en los próximos días, presentaré físicamente un escrito en la Corte. Confío en que nuestro máximo tribunal actúe como lo ordenan nuestras leyes. Y se empezaron a sumar varias personas que si lo apoyan, que si empiezan, que si vienen, que si, etcétera. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, personajes como Kenia López Rabadán? Kenia López Rabadán, en su contramañanera o su rueda de prensa que da justo después de que el presidente termina la conferencia de prensa, se avienta prácticamente 43 minutos, de los cuales solamente les voy a poner un fragmentito muy cortito, lo prometo, porque no quiero arruinar las fiestas, en donde cuestiona y critica lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, lo que ustedes acaban de escuchar, sobre Yasmín Esquivel, bajo el argumento de es que la está defendiendo a capa y espada. Escuchen un fragmentito, insisto, seré breve. Que no solo es ministra de la Suprema Corte, sino que también aspira a presidirla, plagió su tesis para graduarse de la licenciatura en Derecho. Así es, quien ocupa uno de los cargos más importantes y honorables dentro del Poder Judicial se adueñó ilegalmente del trabajo de otra persona para titularse. Hoy, el presidente López Obrador en su conferencia dice que, y abro comillas, es una mujer que está de acuerdo con la transformación del país, cierro comillas, haciendo referencia, por supuesto, a las votaciones que claramente la ministra ha votado para cumplir los caprichos del presidente López Obrador. Porque una ministra no debería estar de acuerdo con una transformación o una deformación, como este es el caso. Debería estar de acuerdo con la Constitución, porque para eso se le paga, para protegerla, no para quedar bien con el régimen en turno. Según consta en el repositorio institucional de la UNAM, en julio de 1986, Edgar Báez presentó su tesis titulada Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional, apartado A. Documento que además se encuentra protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. En septiembre, pero de 1987, esto es 1 año y 2 meses después, la hoy ministra Esquivel Moza presentó su tesis titulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Es increíble, ¿no? Hasta el título copió. Hicimos un trabajo comparativo entre ambos documentos y se los mostraré en este video, si son tan amables, por favor. Muchas gracias. Se compararon ambos documentos, la tesis de la ministra y la tesis presentada 1 año, 2 meses antes. En azul y amarillo van a poder ver las coincidencias de las páginas. Esto es, evidentemente, lo plagiado. En rosa van a poder ver las únicas cosas que no se copiaron. Ahí está. Incluso pueden ver cómo coinciden. Es impresionante, ¿no? Amarillo y azul, todo lo plagiado, todo lo que coincide. Es impresionante. Aquí está haciendo digamos, un barrido por los 2 documentos. Lo que está en rosa es lo único que no se copió. Todo lo demás en azul y en amarillo, todo lo demás es lo copiado. Pasamos, digamos, en esta aplicación las 2 tesis que se encuentran en PDF para no modificar absolutamente nada. En azul y amarillo. Pues ahí está, ¿no? Eso es lo que dijo Kenia López Rabadán, donde prácticamente dice que utilizó un super software para hacer la comparación. Ahora, yo se los puse, yo no necesité ningún tipo de software, yo les puse las 2 tesis, yo ni siquiera me metí
a la página de Latinos, me metí a los dos, la página donde están las tesis de la UNAM, hicimos un comparativo o más de un comparativo aleatorio y sí coinciden hasta las comas, hasta los acentos coinciden. Si había errores gramaticales, hasta coinciden. Muchos empezaron a decir, no, es que no, que cantes victoria, que te fuiste, a ver, no. Yo ahí vi un plagio. El presidente incluso dijo en la mañanera, hubo plagio, de que se copió, se copió. Nada más hay que ver de quién. Y es que aquí es en donde entra en juego la carta de Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel, desde que se evidencia esto, gracias a un columnista, porque no fue un reportaje de Latinos, fue un columnista de Latinos, ella empezó a subir cartas de apoyo por parte de maestros, de sus sinodales, pero no solamente de la tesis de licenciatura, sino de la tesis del doctorado. Que decíamos, bueno, sí, en el doctorado te estaban diciendo que sí, pero ese es el doctorado, aquí estamos hablando de la tesis de la licenciatura. Y muchos me decían, Meme, es que los maestros de las tesis de la licenciatura te hacen los exámenes conforme a tu tesis. Sí. Y aquí el punto de Yasmín Esquivel, y eso también es algo que hay que señalar, es que nadie la está juzgando por sus conocimientos. Se le está cuestionando porque aquí hay un blanco enorme sobre el tema del plagio. ¿Cuál es la primera incógnita que existe? Y yo la he señalado desde el primer momento, que no por señalar una cosa quiere decir que está a favor de la otra o en contra de una. Aquí no estoy hablando de mis opiniones, ¿eh? Cuando hable de una opinión les diré que es mi opinión, pero no es mi opinión. Estos son los hechos. No aparece, hasta este momento, no ha aparecido el presunto autor original, Edgar Ulises Báez. Yo no he visto un solo comentario de él, yo no he visto un solo posicionamiento de decir, aquí estoy, yo voy a respaldar mi tesis, la voy a defender porque ella me copió. No he visto que diga ni pío, nada, absolutamente nada. Al contrario, si vimos la cuenta de uno de sus maestros, de uno de sus directores, que hizo y que estuvo presente en su examen profesional de licenciatura, al que le plagiaron, más bien le crearon una cuenta falsa de Twitter para decir que la ministra supuestamente lo había obligado a escribir esa carta. Después salió la cuenta real a decir, aquí no, ese no soy yo, y por favor ni me estén citando. O sea, sí hubo una persona real, para que vean cómo es que sigue brincando el que no apareciera la persona real. No aparece, bueno, más bien no aparece el presunto autor original. Cuando está entredicho una tesis, sales a defenderte y esta persona no ha aparecido. No lo he visto, no he visto que diga nada, ninguna entrevista, ningún comentario, ni en las redes sociales, no, nada de nada. Y eso se me hace muy raro, por eso les ponía el ejemplo de este profesor que sí le crearon una cuenta falsa y que él inmediatamente brincó y dijo, épale, aquí estoy, este soy yo, no, o sea, no me anden confundiendo porque hay cuentas falsas que están circulando por aquí, ¿no? De hecho, aquí se las comparto para que no digan que se los agarré en broma. Aquí está José Antonio Núñez, que sería la cuenta oficial, es una cuenta que fue creada en 2013, pues, si no tiene foto no tiene nada, pero está esta otra cuenta que supuestamente era el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero si ustedes se dan cuenta, dice de la Universidad Anáhuac Fake, ¿ok? Si alguien se mete a esta cuenta que se abrió en abril del 2022 y lees esto, pues no hacía falta mucho como para que te dieras cuenta que es una cuenta falsa, ¿no? Sobre todo porque su primer tweet es supuestamente hablando de la carta que la supuesta ministra lo habría obligado a escribir, que fue el testimonio del director de su tesis doctoral. Tampoco es como que tuviera ver del entierro, estamos hablando de la tesis de la tesis de la licenciatura, la que está en entredicho, no la del doctorado. Pero esta es una cuenta falsa. Esta persona sale y dice, yo soy el doctor José Antonio Núñez Ochoa, no estén diciendo cosas que no son. Por eso hago este señalamiento, porque brinca mucho que ya prácticamente una semana después de que estalla el tema de la tesis,
el presunto autor intelectual de la tesis no ha aparecido. ¿Ok? Bueno. Dicho eso, esta es la carta que Yasmín Esquivel, después de mucho, la publica el 25 de diciembre. Este es el posicionamiento oficial de Yasmín Esquivel por el tema del plagio. Y dice lo siguiente. Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que ha circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Esta es la realidad. Mi tesis, inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985, un año después de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Para mí es muy importante apuntar, amigas y amigos, que si bien dice que empezó a redactar y revisar en el 85, la publica hasta el 87. Hasta el 87 la publica y Edgar Ulises Báez la publicaría un año antes, en el 86. 2. Mi tesis de licenciatura es original, como lo han calificado y dado testimonio en diversas intervenciones y declaraciones recientes, tanto la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de mi tesis, como el doctor Hugo Italo Morales, quien de el 82 al 96 dirigió el Seminario de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, el maestro Javier Carreón Hernández, designado como vocal del sínodo de mi examen profesional, indicó que tuve una actuación destacada. El examen profesional fue aprobado por unanimidad de los sinodales, otorgando un reconocimiento especial. Ninguno de los académicos participantes en el proceso de elaboración de mi tesis, ni la que suscribe, fuimos contactados para corroborar y cotejar la información publicada, lo cual constituye una falta de ética y profesionalismo periodístico. La UNAM ha abierto un proceso de revisión, lo cual me parece una acción adecuada para que se defina y analice con base en la legislación universitaria. Confirmo mi disposición para colaborar con las autoridades universitarias en el proceso y así deslindar responsabilidades. Yo soy la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad. Por lo tanto, he denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de mi tesis. Es evidente que el objeto de estas difamaciones es intervenir en un proceso que compete únicamente a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta campaña perversa pretende incidir en la opinión pública e influir en el ánimo de quienes toman la decisión en esta elección, lo cual es ilusorio porque se trata de profesionales de la justicia que no pueden ser manipulados con acciones de este tipo, ya que están conscientes de los constantes ataques e intervenciones externos que pretenden alterar las decisiones internas con base en intereses políticos y económicos. Los integrantes del Pleno somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Extraña que a lo largo de mi trayectoria por 40 años como juzgadora y servidora pública nunca se haya esgrimido este falaz argumento ni cuando ejercí como magistrada agraria ni cuando fui presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de México, tampoco cuando fui propuesta para ser ministra. Ahora que he levantado la mano para aspirar a la presidencia de la Suprema Corte con un programa de trabajo serio, sólido y viable para el Poder Judicial de la Federación, se pretende sembrar dudas sobre mi prestigio e integridad personal y profesional. Por todo lo anterior, tengo la obligación de denunciar públicamente este intento externo e indebido que a base de mentiras y difamaciones pretende influir en la próxima elección del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello imponer intereses ajenos al proceso de elección.
Agradezco las muestras de solidaridad de mis compañeras ministras y mis compañeros ministros, además las magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales locales, también de otros actores públicos y privados. Siempre he buscado la consolidación de un Poder Judicial de la Federación más eficiente, moderno e independiente respecto de los poderes fácticos y de intereses. Por ello, continuaré en la lucha por consolidar un verdadero Estado de Derecho y el próximo 2 de enero buscaré con mi propuesta que por primera vez en la historia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer. Esa es la respuesta. Ahora sí, esa es la respuesta de Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel dice que se somete a la investigación, que ella es la primera interesada, pero advierte, y aquí quiero ver si eso es cierto, que los ministros no se dejan engañar ni se dejan llevar por ese tipo de artimañas políticas, porque saben que es una artimaña política, ya que ellos son profesionales de la justicia. Vamos a ver si eso es cierto cuando se dé la votación, que es el 2 de enero. Por eso he insistido en más de una ocasión en decirles que el tema de la Suprema Corte se dio en un tiempo bastante conveniente para la política. Bien dice el presidente, ¿no? Que la política es tiempo. Pues justamente eso es lo que pasó con el tema de la tesis. Si esto es cierto, lo estallaron y se lo tenían bien guardadito la ministra. Pero si esto está de alguna manera, si es que es posible, armado, pues también se lo estañaron en el momento ideal por su aspiración a ser presidente de la Suprema Corte. Digo, evidentemente, cuando hablamos de los entramados del poder, tienen estos expedientes secretos de todas aquellas personas que pudieran llegar a ser amigos o enemigos por interés o porque se los obligan a hacer. Entonces, hay que estar muy pendientes del caso. La ministra dice que esta es una campaña perversa que pretende incidir en la opinión pública, pero miren, más allá de incidir o no en la opinión pública, creo que aquí lo que nos interesa es que las personas, sobre todo que van a estar en cargos técnicos, no cargos políticos, técnicos, como es la Suprema Corte, necesitamos que sean personas en las que podamos confiar. Y la confianza se gana muy lento y se pierde muy rápido. Por eso es que esta investigación, yo lo he dicho en otros programas, debería de ser una investigación realizada por 3 puntos distintos, porque la UNAM ya se perdió confianza, sobre todo en las esferas más altas de la UNAM. Si nos vamos a la FES, en donde ella estudió, pues también pudiera darse cierta inclinación. Buscaríamos quizás una tercera parte. Aquí ya se puso una denuncia en la Suprema Corte para que ellos sean los que investiguen, pero cuando hablamos de que existen personajes políticos aquí en la cabeza de la ministra Yasmín Esquivel, es porque justamente lo que quiere es empezar a desarticular. Recuerden que en la Suprema Corte es a donde llegan todos estos proyectos de inconstitucionalidad. ¿Y qué proyecto de inconstitucionalidad están cosechando en este momento? Que de hecho ya denunciaron y siguen denunciando y se pusieron como locos por ello. En la reforma electoral. Aunque no se aprobó la constitucional, recuerden que los panistas, sobre todo los de Movimiento Ciudadano, empezaron a presentar acciones de inconstitucionalidad por el tema de las leyes secundarias que se aprobaron en materia de reforma electoral. Y eso, ¿quién lo resuelve? La Suprema Corte. Y si cambia la presidencia de la Suprema Corte y entra alguien como Saldívar o similar a Saldívar o que sea afín a la transformación del país o a ponerlo en orden, pues ¿qué creen que va a pasar? Si bien el presidente de la Suprema no tiene el poder de votar por todos los demás, y son muchos, no nada más son 5, sino son 11 personas ahí, sí tiene el poder para empezar a hacer cambios dentro del Poder Judicial. Sí tiene para empezar a impulsar acuerdos para liberar personas, para empezar a hacer movimientos en el Consejo de la Judicatura Federal. O sea, sí tiene poder de gestión para empezar a apretar esas tuercas que están débiles en los tribunales, en los juzgados, en lugares en donde justamente no ha llegado la transformación, pero ni de espaldas, hermanas y hermanos. Entonces, evidentemente, el apretar en estos tiempos a alguien, a la única ministra de las que se postuló, porque el presidente ya tiene a Loretta Ortiz, tiene a la que estuvo en la Secretaría de Hacienda o estuvo en el SAT, tiene a Yasmín Esquivel y tiene a otro que fue el primero que nombró, que no me acuerdo bien de su nombre, siempre se me olvida, pero son estas personas las que han nombrado, y aparte tiene a Arturo Saldívar.
Estas son las personas que están de acuerdo con la transformación del país en un tribunal que es el máximo tribunal para ir a apelar, es el máximo tribunal para ir a discutir. Es el tribunal donde, repito, ahí es en donde están llegando todas estas acciones de inconstitucionalidad, que por el Tren Maya, que por la ley eléctrica, que por la reforma electoral. Y esto, el hecho de que alguien tenga el poder para empezar a hacer esos cambios en los tribunales administrativos, para poder empezar a hacer cambios, para empezar a mover de forma más severa, a meter mano dura en donde se debe, con jueces corruptos que dejan salir a los criminales en domingo, que la famosa puerta giratoria, en donde sí tienen poder de acción los ministros, eso es lo que no quieren los conservadores de este país, porque es ahí en donde está el eslabón más débil. Y se los he dicho muchas veces, la transformación no ha llegado al Poder Judicial, pero más allá del Poder Judicial, no llegó ni al Ministerio Público. Y si el Ministerio Público es débil, si la Fiscalía es débil, y no puedes mover al fiscal, porque por más que lo intentaron con audios, no puedes mover al fiscal, ¿qué es lo que te queda? El Poder Judicial. Es simple. No necesitamos ser mucho más, no necesitamos meter más coco en esto. Es lógico. Si sabes que el eslabón más débil está en la fiscalía, porque ya se le empezaron a caer los casos, porque no dio por Ricardo Anaya, porque ya salió Rosario Robles, porque ya vas, o sea, si empiezas a ver todo esto, ¿en dónde sí te puedes meter? Y es el único momento en el que vas a tener para meterte, es en este momento y es en la Suprema Corte. Así que por supuesto que va para allá el tema, porque es lo que está constantemente involucrándose con la fiscalía y los ministerios públicos, porque es lo que constantemente se está involucrando con los otros tribunales administrativos, de lo contencioso, etcétera. Lo que constantemente está entrando, ¿a dónde cada que Claudio X González mete una demanda, en dónde termina? En la Suprema, porque la llevan hasta la última instancia. Siempre todo topa en la Suprema. Entonces, ¿en dónde necesitaban meter mano? En la Suprema. ¿En dónde necesitan tener a alguien de su lado que esté presidiendo la Suprema? Ahí adentro. No, o sea, por eso es que digo que el señalar el tema del plagio es una cosa, pero aquí también se está moviendo un asunto político y el señalarlo no quiere decir que la otra cosa se nos olvide. Sí pasó, pero también está pasando el tema político, porque hay poderes que quieren tener la mano en el Poder Judicial, porque es el poder más fuerte, no solo por lo que ganan los ministros, eso olvídense, eso es lo de menos, es por todo lo que mueven para que tal persona no pise la prisión, porque son ellos quienes terminan decidiendo a favor o no de algún movimiento en el legislativo, porque todo toca base en el Poder Judicial. Ese es el eslabón más débil. Y de una u otra manera van a buscar apoderarse del Poder Judicial. Si no pudieron hacerlo completamente con el legislativo, van a buscar meterse en el Poder Judicial y es lo que están haciendo. Entonces, por eso es que preocupa el tema de la investigación, porque yo dudo infinitamente que la investigación esté para el lunes, porque es el lunes, ¿no? Estamos hablando del lunes, tenemos literalmente estos días para que se haga una investigación y salga el lunes, antes de la votación. Perdón, pero estamos hablando de 5 días. Lunes, ya se nos murió el lunes, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes, 4. Les quedan 4 días a la UNAM para concluir, cuando de hecho la UNAM también ya sacó un comunicado bajo el argumento de que pues ellos sí coinciden en que hubo un tema de plagio, pero que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Así que, como les digo, las cosas no andan muy bien en el Poder Judicial y hasta este momento no pintan de maravilla para la ministra Esquivel, aunque el presidente pues ya hizo un posicionamiento y eso quizás pudiera inclinar la balanza popular, pero no necesariamente la balanza que va a terminar votando por la resolución de quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte este lunes. Ese es el problema. Y bueno,